Comenzamos, amigas y amigos, previamente los saludamos por supuesto y les brindamos las muy buenas noches y después les contamos que en este primer tramo de Agenda Abierta tenemos al legislador del Frente Amplio, más específicamente del Movimiento de Participación Popular, Banca Canaria. Hablamos de Óscar Amigos, que por supuesto durante el pasado fin de semana surgió allí una noticia que tiene como escenario Canelones, pero como proyección el país entero. Hablamos del Congreso del Movimiento de Participación Popular y el lanzamiento de la candidatura presidencial de Yamandú Orsi. Sobre ese tema vamos a comenzar a hablar, pero antes los saludo, le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches, amigo, ¿cómo le va? Bien, muy bien, encantado de estar acá y bueno, un saludo para la audiencia y para ti por la invitación. ¿Por qué la elección de Orsi por parte del sector, por parte del Movimiento de Participación Popular? Bueno, en primer lugar, señalar la importancia que para nosotros tiene el ámbito del Congreso, ¿no? El Congreso del MPP es un Congreso que se estuvo trabajando, elaborando, militando durante 1 año y medio, que tuvo distintas etapas y que en definitiva lo primero era juntarse para ver el rumbo, para plantearnos entre todos y todas el rumbo de la organización en estos años que vienen, después de un periodo difícil, recobrar de alguna manera el dinamismo de la organización, estar todos juntos, tener ese panorama nacional que tiene el MPP, plantearnos un camino que nos posibilite seguir transitando con esa identidad que tenemos y que hemos acumulado durante más de 30 años como movimiento de participación popular. Y dentro de ese panorama está, bueno, dentro de las definiciones que teníamos que darnos era, bueno, ¿qué pasa con lo que viene? Nosotros entendemos que hay que proponer, generar una alternativa para que este gobierno deje de ser gobierno, y esa es un elemento que se planteó y se desarrolló allí. ¿Por qué? Por el esquema, por el programa que está desarrollando este gobierno, porque hay situaciones de inseguridad alimentaria, porque tenemos dificultades, porque la gente tiene dificultades en el empleo, en la calidad del trabajo, en el aumento de la pobreza, en la desigualdad que genera este gobierno de los Maya Oro. Por una serie de circunstancias nosotros entendemos que tenemos que generar una alternativa de orden político que sea importante, que nuclee a los sectores mayoritarios de orden popular de este país, y precisamos a alguien que tenga el timón de todo eso, ¿no? Una persona que se identifique con esta propuesta y con este proceso. Y nosotros entendemos que es Yamandú Orsi. Yamandú por lo que significa, en primer lugar porque ha gestionado el departamento de Canelones durante 10 años, lo va a hacer, digamos, en este periodo, porque hablar de gestión para nosotros es importante, porque en definitiva él plantea una visión abierta y necesaria a las distintas visiones que se plantean en la sociedad, a las distintas interpretaciones de lo que está pasando en el Uruguay, tanto a nivel del área metropolitana como del interior, y esto es muy importante. El MP se ha planteado como eje de trabajo una visión de desarrollo nacional, de que tiene que ese desarrollo, esas políticas públicas y los recursos que la acompañan tienen que llegar al que vive en Montevideo, al que vive en Canelones, pero tiene que llegarle al último al primero, mejor dicho, al primer ciudadano que vive en la frontera allí o que vive en las distintas realidades del interior o de los interiores. Y en eso yo creo que Yamandú es una persona que interpreta esa realidad, si se quiere, es una palabra que capaz que en el Uruguay no se usa, pero esa realidad federal que tiene el país, ¿no? De los distintos interiores, de las distintas visiones o sensibilidades que ocurren a nivel país, Yamandú de alguna manera interpreta todo eso. ¿Hubo oposición en algún momento en este debate que se dio, porque hubo etapas pre-congreso, de que fuera Yamandú el hombre? ¿A qué voy con esto? Obviamente uno no imagina un escenario donde cuando se colocó el nombre encima de la mesa todo el mundo dijo sí, y además todos sabemos, esto es una perspectiva muy personal, pero imagino que estará de acuerdo, que la política nuestra desde comienzos de la misma ha sido centralista. Durante muchísimo tiempo ha sido centralista. De todos los partidos y de todos los sectores, los nombres siempre surgen allá
y no acá, amigo. ¿Se entiende, digamos, el espíritu de esta pregunta? ¿Fue complicado instalar el tema o definitivamente saldar el mismo con el nombre de Orsi? No, yo entiendo, me parece interesante la pregunta de cómo tradicionalmente en el Uruguay y en los distintos partidos políticos llegan a determinados lugares dirigentes que normalmente tienen una característica próxima geográfica, digamos, a lo montevideano, ¿no? Yo creo que Pepe rompe los esquemas ahí también, pero tradicionalmente ha sido así. Yo creo que, no, a mí me parece que lo de Yamandú venía como creciendo, ¿no? Desde adentro también, ¿no? Venía instalándose. Creo que su gestión me parece que habla por sí misma, las características de su gestión, lo que señala el pueblo canario en su mayoría, como nosotros hablábamos, esa visión que tiene Yamandú, que reitera de alguna manera esa frase de gobernar para todos de alguna manera también, ¿no? Que significa justamente en este proceso en la que nosotros entendemos que tienen que entrar otras voces, otras visiones, que es esa necesidad de que el pueblo, la mayoría del pueblo uruguayo interprete un programa en común, la conducción de eso, el timón de eso, naturalmente de alguna manera señalaba a Yamandú. Y yo creo que no hubo resistencia, lo que hubo sí plantearse los tiempos adecuados para que esto madurara en forma ordenada, que la organización también se diera su ámbito, como decíamos en el Congreso, y que todos juntos, el mensaje yo creo que fue muy potente y eso ayuda, ¿no? El mensaje, la aclamación, la emoción, la forma en que Yamandú se dirige a todos los que estábamos ahí, las que estábamos ahí en el Congreso, fue muy importante y la aclamación creo que fue muy sentida también por todos los compañeros y compañeras, lo que quiere decir de alguna manera el grado de adhesión que generaba la propuesta de Yamandú. ¿Qué despertó en los MPPistas las declaraciones de Orsi sobre si le tocaba hacer vice, lo iba a hacer? Bueno, si tú repasás los discursos de final, digamos, del final del Congreso en la actividad abierta donde se propone la precandidatura de Yamandú, lo dice Yamandú y lo dice Pepe también, ¿no? Lo plantea Yamandú diciendo, en el lugar que el Frente me dé, me ubique para la tarea que el Frente entienda que tengo que desarrollar. Y Pepe dice, vamos a proponer el candidato, este es nuestro candidato, vamos a hacer todo lo posible, nos vamos a jugar, pero el resultado lo va a dar el pueblo frente amplista y estaremos donde nos mande el pueblo frente amplista a través de las internas. Incluso me pareció muy adecuada la frase de Pepe que dice, no es una interna de dirigentes, de militantes, es una interna hacia el pueblo frente amplista y hacia la sociedad uruguaya. Y de ese resultado nosotros es el que nos ordena. Me parecieron muy importantes, tanto una como la otra. Está claro que por allí lo más rimbombante fue el lanzamiento de Orsi, pero ¿qué pasa con el eje programático? ¿En dónde se coloca el interés político? ¿Cuáles son los temas centrales para el MPP? Sí. Como tú sabrás, este congreso del MPP era un congreso más de generarnos un rumbo general, como decíamos, como hablábamos al comienzo, ¿no? Un congreso más de ubicarnos en la cancha grande del Uruguay, con los desafíos que tenemos pendientes, con el gobierno que tenemos, generando una propuesta también hacia el Frente Amplio, provocando esa necesidad del nuevo encuentro a nivel general que nos posibilite tener a la mayoría del pueblo uruguayo a través de una propuesta política. Yo creo que esos fueron los órdenes que se priorizaron en esto y después, bueno, algunos elementos propios de la organización que son muy importantes para nosotros también, de para qué gobernamos, ¿no? Pero en ese sentido lo importante para nosotros era plantear eso y los ejes programáticos. Bueno, nosotros nos planteamos un proceso de desarrollo, como yo te decía, a nivel nacional, ¿no? Un proceso en la que se le dé importancia al área metropolitana en términos de derivación de recursos, pero que se le dé importancia a ese interior rezagado de alguna manera, con procesos de desarrollo desiguales en la que nosotros decimos, le tienen que llegar los recursos, le tiene que llegar la educación, le tiene que llegar la salud, tienen que llegar las inversiones, y en ese sentido hay una definición política.
Sobre las inversiones también hemos hablado, ¿no? Nosotros entendemos que el panorama de inversión tiene que cultivar la inversión nacional, tiene que cultivar la producción nacional y ponerla en el lugar que tiene que estar, que es un lugar para nosotros de destaque. La inversión extranjera para nosotros es importante, pero entendemos que tenemos que orientarla en el sentido de, bueno, aquellos procesos que nos sirven a una visión de desarrollo propio que nosotros instalamos mediante el programa que le presentamos a la sociedad. Entonces, quizá no nos sirve tanto una inversión de un gran supermercado, si bien genera condiciones de trabajo. Quizá lo que ponemos énfasis es en aquellas inversiones que nos generen, por ejemplo, incorporación de ciencia, tecnología y conocimiento en áreas donde el Uruguay lo necesita. Ese también es un elemento muy importante. Y después, algunas claves que son fundamentales para nosotros: la apuesta por un desarrollo de la educación en términos de procesos de discusión profundo que generen determinados consensos y que se puedan a partir de ahí avanzar. También en el área de la salud, que está muy comprometida, y ahí también, yo te reitero, esa visión nacional de una infraestructura que le llegue a todos. El tema de la vivienda es muy importante para nosotros. Son como claves que hemos desarrollado, los aportamos, y lo otro importante en esto es que el MPP se ha planteado ahora discutir la visión programática ya más acabada, más afinada en un plenario nacional. Eso lo vamos a hacer en los próximos meses. No se puede ir muy lejos porque el programa Alfa también empieza a resolverse, digamos, a lo largo del año. O sea que los puntos y las comas, digamos, de la propuesta programática del MPP para colaborar con el Frente Amplio se va a llevar en ese plenario también, ¿no? Amigos, hacemos una pausa y luego seguimos charlando. ¿Cómo no? Tanda, ya regresamos. Continuamos con esta agenda abierta y dialogando con el diputado del Movimiento de Participación Popular, canario, Óscar Amigo. Y se dice por allí que en política muchas veces lo que está bien hay que imitarlo, ¿no? Evidentemente, o por lo pronto replicarlo para sí, para el partido, para el sector en cuestión. Analizando este tercer año de gobierno de coalición, ¿hay algo bueno en la gestión que el MPP tome nota y diga, bueno, esto sí está bien y lo debemos o lo tenemos que hacer? Bueno, yo creo que los temas fundamentales para nosotros son de una visión crítica. Yo quiero barajar alguno de estos porque son tan importantes que lo que podamos, de hecho, yo creo que la actitud tanto del MPP y en el marco del Frente Amplio ha sido la de aportar, ¿no? Alternativas, soluciones en la medida que lo creemos y lo desarrollamos, aportarle al gobierno, ¿no? Que también ha sido una característica de estos 3 años, pasando por la pandemia hasta este 2023. Hemos aportado en la medida que nos han solicitado o no soluciones o alternativas en este caso. Pero si tú me decís que la política, sobre todo vinculada a la economía, tiene un resultado en la que el salario real se reduce, como ha sucedido en este gobierno, y las jubilaciones se reducen, bueno, ahí nosotros ya partimos de una base compleja, ¿no?
Si tenemos situaciones de inseguridad alimentaria y a partir de el resultado económico de crecimiento de los 2 últimos años, nosotros tenemos ollas populares en el Uruguay de hoy, bueno, se nos complica, digamos, tener acuerdos por lo menos en los grandes temas. Ese resultado económico de crecimiento, es decir, hay riqueza que se genera en el Uruguay que no está siendo distribuida, ¿no? Que se distribuye con distintas herramientas, pero el salario y las jubilaciones son fundamentales. En el caso de los bienes sociales que le llamamos nosotros, como educación, salud, vivienda, ha habido un recorte allí de la inversión a través del presupuesto que nos ha condicionado mucho lo que ha pasado en la educación. Son unos 140 millones de dólares menos, los 70 millones de dólares menos en el área de la salud, que influyeron sobre todo para la distribución de medicamentos, que el vecino y la vecina de Pando seguramente lo puede sacar, que ha tenido dificultades en encontrar los medicamentos en ACE y en las policlínicas y en la zona este del departamento. Es decir, las claves han sido complejas. Y lo otro, que déjame decirte que es importante, yo creo que el tema de la actitud política también para instalar procesos de discusión serios. Si yo tengo los grandes problemas del país y los desarrollo y doy planteo decisiones políticas y no congrego, no llamo a la gente a discutir, a las organizaciones sociales, organizaciones de relieve importantes en los distintos temas, y no llamo a la oposición política, no para juntarnos en una mesa ocasionalmente, sino con la voluntad de generar determinado tipo de acuerdos. Y eso no ha sucedido. Entonces, también desde la actitud que plantea el gobierno, es complejo para nosotros instalar determinadas formas de acuerdo. Pero no se lo ha convocado el Frente Amplio, por ejemplo, para este Ministerio de Justicia que plantea el ministro del Interior, por ejemplo. Así acudió Leal, sin ir más lejos, sí, ¿no? Bueno, después se solicitó también la expulsión de Leal por la causa, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es harina otro costal. Hubo acercamientos porque Pereira fue a la sede del Partido Nacional, a su vez Iturralde repite la experiencia y va a la sede del Frente Amplio. ¿Eso no es abrir la puerta hacia el diálogo? ¿No es tender puentes, amigo? Bueno, yo creo que hay determinado nivel de conversaciones que nosotros como sociedad nunca debemos perder. Y en clave política esto se tiene que respetar. Hay como elementos de discusión a veces muy complicados, subidos muy de tono, y yo creo que la dinámica que ha planteado Fernando con Iturralde ha sido: bajemos la pelota en términos de los discursos que a nivel público están ocurriendo y la forma en que nos manejamos. Uh-huh. Digo, en el sentido de... Bueno, hay actitudes más directamente ligadas al MPP. Mujica va con la calle a la Asunción. Claro, por eso la actitud nuestra ha sido en lo que entendemos que a la gente hay derechos que se pueden desarrollar o que no se pierden, o medidas que, por ejemplo, la rebaja de los impuestos nosotros la votamos. Y es una muestra, y ha habido otras en las que el Frente Amplio ha participado y ha acordado. Las señales, creo que la señal de Mujica, porque él promovió de alguna manera, él lo había planteado, ¿no? La necesidad de ir al Brasil bajo determinadas condiciones, mostrando un frente a nivel nacional que era importante para la forma en que América Latina nos ve y que se ha cultivado también en otras oportunidades. Yo recuerdo que Tabaré fue con Lacalle a la Argentina, ¿no? Fue él todavía presidente que lo llevó al doctor Lacalle, a la calle Pou, al presidente, decir, vamos juntos. Esas señales me parece que son importantes y que hacen a las formas tradicionales de la sociedad uruguaya de cómo entendemos la política, ¿no? Ahora, amén de estas acciones o señales como usted determina, ¿no hay buen diálogo político? Yo creo que hay un nivel de diálogo político que no alcanza. Que no alcanza. Que no alcanza. Yo creo que hay claves que nosotros tenemos que preservar para no generar diferencias, es decir, un grado de diferencia que después sea difícil conversar, porque la conversación en clave política, y como conversa el vecino de cualquier lugar del Uruguay, es parte de un país de cercanía, donde nos conocemos todos y donde las formas de relacionamiento político van en sentido de ese país de cercanía, un país
donde nos conocemos en definitiva. No hay cuestiones extrañas acá. Ahora, la otra clave, el otro nivel, es la intención de generar acuerdos de fondo, con políticas que puedan ser generadas a través de procesos de participación de la oposición política y los partidos políticos y de la sociedad organizada. Yo creo que ahí es donde el gobierno no ha dado señales. Porque nosotros, una cosa es que se nos demande conversar. Está muy bien. Ahora, sentarnos en una mesa y discutir o intercambiar es una cosa. Tener la propuesta para decir, bueno, llevamos esto a una necesidad de acuerdo es otra. Y ese nivel no ha llegado al gobierno. Sí quiero referirme a lo que tú decías de seguridad. Claro, pero también tenemos que ver el contexto. El discurso, creo que en materia de seguridad que tenía el gobierno, con toda la, digamos, teniendo en cuenta las falencias que nosotros pudimos haber tenido y por la cual la gente votó, entre otras cosas porque la seguridad era muy importante, el gobierno llegó con el planteo de que fácilmente se acomodaba esto, fácilmente la seguridad empezaba a tallar en políticas adecuadas para la situación que tenía el país. Desgraciadamente, la situación que tenemos, el grado de violencia, la incidencia del crimen organizado, que genera sobre todo en tasa de homicidios situaciones muy importantes, muy complejas, no ha sido así. Entonces nosotros hubiéramos querido, porque además dimos las señales también para conversar esto desde un principio. Bueno, ahora llegaron, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera posible porque la gente lo necesita. ¿Cuál es su visión, primero como un ciudadano, después como miembro de un partido político y como un legislador en definitiva, sobre el caso Astesiano, Fossati, Leal, esta historia que parece nunca acabar y que hoy tiene un capítulo preponderante porque el Senado está analizando, o por lo pronto un integrante del Partido Nacional, que es Botana específicamente, habla de que hay que expulsar a Gómez y colocar otro fiscal, y de hecho se analiza la posibilidad de un triunvirato. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Y qué idea le forma esto, esta situación donde algunos señalan que se ha partidizado la justicia, que ha tomado posicionamiento político el Ministerio Público, otros directamente catalogan esto como una falla en el sistema judicial de nuestro país? Yo, en primer lugar, quiero separar un poco, ¿no? En el caso Astesiano, por lo menos en clave, en el análisis de clave política, yo creo que hay espacios muy oscuros, ¿no? En cómo se le dio, cómo apareció esto ante la ciudadanía, de qué nos enteramos y hasta qué grado de responsabilidad llevaba. Esto estaba enclavado en el cuarto piso de Torre Ejecutiva. Y lo que hay allí es cayó la cúpula policial. Dijeron que porque iban a renovar la gestión, porque la gestión era muy buena y se renovaba. Yo nunca he visto que se remueva la cúpula policial entera porque la gestión anda bien. Yo creo que tuvo que ver con el caso Astesiano. Pero no hay, hay uno de los delitos es asociación para delinquir. Nosotros entendemos que había elementos allí de que desde luego Astesiano no actuaba solo. Y las responsabilidades políticas nunca aparecieron. Yo no quiero decir específicamente algo, pero era el jefe de seguridad de la custodia del presidente. Hay senadores que eran pasibles de persecución por una posible extorsión y un rosario de temas más. No hay responsabilidades políticas y a mí me parece que eso yo creo que hay que plantearlo con seriedad, porque da la impresión de que nadie es responsable de esto o nadie estaba en torno de Astesiano y nadie tenía responsabilidad sobre lo que pasaba allí. Eso en primer lugar. Yo creo que después, primero, nosotros, ante el tema fiscalía, hay que tener respeto por la institucionalidad, ¿no? Yo creo que hubo algunas idas y vueltas en el caso de cómo se llevó el caso y la responsabilidad inmediata de quien lo tenía, que da la impresión desde afuera que ofrecían algunas debilidades, ofrecían algunas situaciones curiosas y que en todo caso el fiscal general tiene que visualizar eso también y tiene que analizarlo como institución, digamos, y las decisiones que tome me parece que son
soberanas o propias del cargo que ejerce, ¿no? Que es muy importante, además porque tiene que ofrecer todo tipo de garantías para todo el mundo, para la sociedad entera. Da la impresión de que ahí había algunas situaciones complejas. Bueno, es la decisión que se tomó. Yo después, las opiniones que puedan generar algunos legisladores o dirigentes del gobierno, corre por cuenta del gobierno. A mí me parece que lo primero que se tiene que avalar en esto es ofrecer todas las garantías desde el gobierno, porque esto es parte de una situación de transparencia que hay que tener, que es el respeto por las instituciones también. Da la impresión de que, bueno, algunos legisladores, sobre todo, mucho respeto no están teniendo, pero acá tienen que aparecer las garantías esa visión de transparencia hacia el resto, en la que si no están, si aparecen algunas situaciones oscuras, creo que daña la institucionalidad. Yo creo que la daña. Hay miembros del gobierno que dicen que no. A mí me parece que una situación de esta característica, de alguna manera, opaca la institucionalidad. Estrictamente partidaria la pregunta, pero ¿Leal se equivoca al ir a la casa de los padres astesianos? ¿No consulta el Frente Amplio? ¿Amerita una expulsión o una sanción a Leal? La pregunta que yo me hago es, más allá del tema concreto de la visita o no de Leal. Está claro que no lo envió el Frente Amplio, porque eso quedó explícito en el tratamiento de la noticia. Yo lo que me pregunto es cuáles son las evidencias que se tiene con Leal. Porque no se terminan de especificar, es decir, qué delito cometió. ¿Y por qué el abogado de Leal está reclamando que se le informe sobre las evidencias o el acercamiento que él puede tener a configurar un delito? No está claro. Entonces yo empezaría por ahí, porque hay un ciudadano, sí, es un dirigente político, pero se lo acusa de algo que no tenemos nosotros, yo al menos, no tengo está claro. La claridad como para decir, bueno, él se equivocó porque pasó esto, esto y esto. En realidad lo que hay es como un halo de sospecha que plantean, y me parece que es ahí donde la institucionalidad tiene Ahora, que yo se lo planteo políticamente. Si uno lo visualiza absolutamente desde afuera, evidentemente a raíz de la conducta que toma Leal o la decisión que toma Leal, el Frente Amplio retrocede no 1 ni 2, 1000 casilleros, porque el foco de atención del caso astesiano se cambia para el Frente Amplio increíblemente, se coloca sobre Leal. Bueno, y eso surge a raíz de una decisión que toma Leal. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que partir de la base que, en definitiva, la conducción, como yo te decía a ti, desde quien tenía la responsabilidad en Fiscalía también tiene su que ver acá. Es decir, no solo está el elemento de Leal, que puede incidir para el Frente Amplio, pero incide también la forma en que se ha llevado adelante el caso y todas las consecuencias que ha traído. Me parece que hay otros factores que inciden mucho para que el escenario al final se haya confundido un poco. Ahora, yo no salgo del centro de la cuestión, que para mí es el caso astesiano como una situación delictiva que tenía un contexto determinado, que él actuaba bajo determinado contexto y que no se termina de aclarar. Porque eso tiene que ver con la forma en que algunos actores, como Astesiano en definitiva, llegaban a algunos niveles de gobierno que era el cerno de la presidencia de la República. Para mí eso es lo central. Diputado, muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Bueno, le agradezco a ti, a toda tu audiencia y a la orden. La pausa y continuamos con más Agenda Abierta. Continuamos con esta agenda abierta y le damos la bienvenida ahora al edil nacionalista Marcelo Tamborini. Hay mucho para conversar, por cierto, Tamborini. Antes que nada, la bienvenida y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. El agradecimiento mío, como siempre, que nos das la oportunidad de participar en tu programa, que sabemos que es muy visto y que
podernos comunicar con los vecinos del departamento sobre lo que estamos trabajando en la Junta Departamental. Justamente en las últimas horas usted ha planteado en la Junta generar por lo menos un intercambio de ideas respecto al servicio de guardavidas. ¿Por qué razón y específicamente cuál es el planteo? Tamborini, cuéntenos. Bueno, el 5 de marzo de este año se dio por culminado el servicio de guardavidas en las costas del departamento. Nosotros es un tema que ya lo habíamos presentado en el año 2021, ni bien entramos como ediles, enseguida se suscitó este tema en el año 2021, ya hace 2 años atrás, y también teníamos el mismo problema. Primeros días de marzo se termina el servicio, no hubo servicio en Semana de Turismo, no hubo servicio durante todo marzo, que recuerdo que en el 2021 también fue un marzo que hubo días de calor, y este año tuvimos un marzo con días de hasta 40 grados de calor en los fines de semana, donde fue impresionante la cantidad de gente que asistió a las playas del departamento y donde no estuvo el servicio de guardavidas, que a nosotros nos parece que es muy prematuro liquidarlo en los primeros días del mes de marzo. Ya lo habíamos hablado esto, como te dije anteriormente, pero no se nos dio importancia, y ahora lo que hacemos es un recurso que tenemos los ediles, que es presentar, valga la redundancia, presentaciones escritas al presidente de la Junta Departamental para que él las derive y se trabajen en las comisiones permanentes de la Junta Departamental. Allí nosotros aspiramos, tenemos integrantes de ediles del Partido Nacional allí en las comisiones, que se pida la participación del director de deporte, que se pida la participación, porque el director de deporte es el que maneja el tema de los guardavidas, que se pida la participación allí en esa comisión de turismo y comisión que trabaja con el tema deporte al director de deporte, que se le pida que venga también, por supuesto, a los guardavidas, que también son parte de esto, para ver qué es lo que opinan ellos sobre el tema, y ver, acá hay dos pedidos de los vecinos. Y hay 2 pedidos en esta presentación escrita que hicimos ayer varios ediles del Partido Nacional de la lista 400. Primero, la extensión en el tiempo, sobre todo cuando hay un marzo que es caluroso. A veces hay que actuar sobre el momento. No se puede, como se nos dijo en su momento en el 2021, que era algo que se había pactado en octubre, noviembre, cuando se firmaron los contratos del servicio de guardavidas, y que bueno, vino un marzo caluroso y se terminó el contrato. Digo, tenemos que actuar sobre el... Hoy en día ya hay información de si va a haber calor o no va a haber calor en marzo. Y más sobre la fecha, ya sabíamos en febrero que iba a estar caluroso marzo. Entonces no es excusa decir que que es algo fortuito. Yo creo que aquí hay que programar de otra manera el tema del tiempo que están los guardavidas. Y hay otro tema medular acá también, que los vecinos es de lo que más se quejan durante el momento de servicio de los guardavidas en verano, que es el horario. El horario de Canelones del servicio de guardavidas es de 10:30 de la mañana a 19:30. Eso hace que, por ejemplo, cuando tú tenés por parte de la Organización Mundial de la Salud, te están diciendo que a partir de las 12:30 no se puede tomar sol, y le piden a la gente que no tome sol hasta las 4 y algo de la tarde, está claro que la gente que hace caso a esa recomendación y va temprano a la playa, 8 de la mañana, 8:30, no va a tener servicio de guardavidas seguramente hasta que se vaya a la playa, 10:30, que 10:30 es cuando vienen los guardavidas. Y después hay otro tema que es medular, que a todos los uruguayos nos gusta ir a ver la puesta de sol, a tomar el mate, a bañarnos, y que los gurises se están bañando mientras disfrutamos la puesta de sol a las 8 y algo de la noche, y no hay guardavidas tampoco porque se van 7:30. Entonces son cosas que hay que ver. Yo la solución exacta no la tengo. Sí hay propuestas, sí hay ideas. Y ¿Qué ideas? ¿Qué propuestas? Miramos un poquito lo que hacen otros departamentos, porque uno cuando quiere ver... ¿Y qué hacen? Nosotros, por ejemplo, vemos acá que en Rocha el servicio se termina a mediados de marzo, no a inicios, sino a mediados de marzo, y que además se retoma en Semana de Turismo. Cosa que acá en Canelones hasta ahora no ha sucedido. Ojalá que este año suceda, pero la información que nosotros tenemos que hasta ahora es que eso no va a suceder. Después, el tema de en Maldonado hasta el 9 de abril, o sea, hasta que termina Semana de Turismo. Sigo en Montevideo. Montevideo, mismo sector político que la Intendencia de Canelones, de 8 de la mañana a 20 horas, todo el día. ¿Por qué no se puede hacer eso en Canelones? ¿Por qué si cruzás de playa ahí en el arroyo Carrasco, de un lado tenés hasta las 8 de la noche y del otro lado tenés hasta 7:30, y de mañana a partir de las 10:30 de un lado y del otro lado a partir de las 8 de la mañana?
Yo me parece que tenemos que buscarle la vuelta para que el servicio sea afín a las necesidades de los vecinos y no afín al cronograma armado que podamos armar en función de lo que quiere o el gasto o lo que ya venía haciéndose, porque una de las excusas que se nos ha dado sobre este tema por parte de la Intendencia, incluso el director de deporte hace 2 años, es que es algo que se viene haciendo hace años así. Bueno, perfecto, pero vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo. Vamos a darle a los vecinos lo que quieren, estar a la hora de la puesta de sol, aplaudiendo la puesta de sol, con un guardavidas que esté cuidando a los gurises mientras se están bañando, cosa que hoy no sucede. De alguna forma seguimos en la playa Tamborini, pero lo consulto acerca de la perspectiva que tiene respecto a la temporada turística que hubo, está bien en el país, pero focalicémonos en Canelones. ¿Qué mirada tiene? Bueno, los comentarios que hay de los agentes turísticos es que fue una temporada muy buena, en general, sobre todo enero y finales de diciembre, y después en febrero bajó un poquito, pero también fue una buena temporada. Y yo creo que no se esperaba tanta gente en marzo en la playa. La cantidad de gente que hubo los fines de semana en la playa, prácticamente con la capacidad hotelera colmada, creo yo que no se esperaba, que ayudó muchísimo, sin lugar a duda, el clima. ¿Cómo valora la gestión de la Dirección de Turismo? Bueno, nosotros tenemos una amistad, un conocimiento con el director de turismo y creemos que tiene buenas intenciones. A veces las buenas intenciones no son suficientes, también hay que tener acciones. Por ejemplo, una acción. Los festivales suena bien, Canelones suena bien. ¿Qué valoración realiza de los mismos? Y bueno, hay varias valoraciones por ahí. Primero, el gasto de dinero, que mucha gente se cuestiona si realmente tiene sentido o no gastar tanto dinero, y hay por otro lado, te dice que está bien, que hay que fomentar el turismo por ese lado. Por eso, en ese lado hay varias miradas. Yo creo que 60.000 personas entre los dos suena bien de Atlántida. ¿No es un buen resultado? Sí, es un buen resultado en cuanto a público, en cuanto a la cantidad de gente que viene. Hay que ver que eso no tenemos conocimiento, qué tanta gente de esa se quedó y generó que haya gasto en los hoteles y que haya, seguramente esa gente después se quedó a consumir, y eso va a ser muy bueno para toda lo que es la gastronomía y demás del lugar. Pero hay que ver también qué resultado da desde el punto de vista de la hotelería, y hay que ver también qué tan de acuerdo están los vecinos, que son los que veranean en el lugar, porque 60.000 personas en un balneario y que estén toda esa gente moviéndose en una zona playera, no siempre es bienvenido por los vecinos. Pasó en el departamento de Rocha, que la gente de La Paloma estaba pidiendo por favor que le saquen las noches bailables, que iba toda la juventud para ahí, porque realmente no podían vivir, no podían estar en la playa, no podían estar tranquilos en sus casas. Bueno, impacto siempre va a tener, ¿no? Pero está aquello de que ver el árbol o el monte, ¿no? Exacto, es muy cierto, es muy cierto. Yo creo, a mí en lo personal no me parece mal que se hagan esos eventos. Sí reconozco que hay gente, como siempre decimos, que tiene un impacto negativo en determinadas personas. Ahora, un vecino me decía el otro día, che, Marcelo, ya que estás con esto de los guardacostas, ¿vos sabés que en la playa vos vas y te ponen una barra de gurises del parlante a todo lo que da, y vos estás toda la tarde con el parlante en la cabeza a todo lo que da, te terminás yendo? Dice, ¿no hay nadie que controle en las playas eso? ¿Y eso es resorte de prefectura? Eso, a ver, el tema de ruidos molestos es contralor de la Intendencia. El problema que tiene la Intendencia es que no tiene No, lo decía porque la jurisdicción de la playa es prefectura, ¿no? La policía de la playa es prefectura. Es prefectura. Ahora, en lo que tiene que ver ruido molesto, siempre tiene que ver la Intendencia, ¿no? Tiene que ver la Intendencia, y ahí hay un debe, que es que no hay personal de contralor, no hay personal. Incluso los vecinos, municipio de Sauce, una vecina que se me quejaba hace unos días, incluso presentó en el municipio la queja de que tiene un vecino que está todo el día con la música, todo lo que da, y no ha venido nadie de la Intendencia. Y ya hace unas cuantas semanas que hizo la denuncia. Entonces, entendemos como que hay una falta de personal en lo que tiene que ver a contralor en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Lo ha planteado eso en la Junta? No lo hemos planteado así directamente, pero siempre estamos planteando temas. Son muchos temas siempre los que hay, y cada tema tiene su ramificación. Nosotros, por ejemplo, ahora en turismo estamos trabajando mucho en Sauce, queremos volver al turismo, ya lo hemos dicho acá más de una vez,
queremos trabajar con el turismo histórico, lo que tiene que ver con nuestra Casa de Artigas en Sauce, y que es la Casa de Artigas que tenemos en el departamento, ¿no? Monumento Histórico Nacional. A eso se le suma también los hallazgos paleontológicos en el arroyo vizcaíno, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ¿pretenden elaborar allí un circuito? Por supuesto, hay que entender que el tema de los hallazgos allí en el vizcaíno han tomado una importancia ya ni siquiera, ya no te digo nacional, sino que mundial, porque ha salido en revistas en Europa, en Estados Unidos, los hallazgos que se han encontrado de restos paleontológicos acá en Sauce. ¿Y qué frena, qué detiene esa propuesta? ¿Por qué no avanza, no prospera la misma? Generalmente, supongo yo, que es un tema, como siempre, económico. Los restos fósiles, estos que se encontraron en el arroyo vizcaíno, están en un contenedor pegado al Liceo de Sauce, guardados. Allí no hay una guía turística, no hay un horario de atención, está todo. Hace años que venimos pidiendo que se genere por parte de la Intendencia un espacio en Sauce donde poder tener eso como un museo. Entonces tenemos la visita del museo Casa de Artigas y del Museo Paleontológico. Esa es la idea, vamos a ver cómo se lleva adelante, porque generalmente el problema es el presupuesto. Hacemos la pausa, ¿le parece? Y continuamos charlando. Tanda, ya regresamos. Nos metemos de lleno ahora, Tamborini, en un tema que, por cierto, usted siguió y lo siguió muy de cerca, que fue el caso de Ramuspe. Y ahora hay noticia que en diciembre se amplió la denuncia. ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente? ¿Se interesó en continuar con el tema? Y además, ¿qué le genera a usted la noticia? Ayer el intendente Orsi y la intendencia comunican que acercaron más pruebas a la causa por el tema de ocupaciones de terrenos en la zona del balneario y del municipio de La Floresta. Lo que nos llama la atención mucho a los que estuvimos en la comisión investigadora y que estuvimos en la preinvestigadora, además, con las 6 carpetas que tenían 6 temas, uno de los temas que tenían pruebas y que se querían presentar para trabajar en esa comisión investigadora era el tema de la ocupación de terrenos y el tema de los famosos derechos posesorios y la facilidad que se generaba allí en ese municipio para encontrar los terrenos que se podían utilizar con el tema de derechos posesorios. La situación que había, donde habían testigos que siempre eran los mismos para diferentes terrenos. La situación que había de que una familia o una persona o X ocupaba un terreno en la zona costera con una carpa, porque tenemos fotos, una carpa se ocupaba el terreno. Y a los pocos días había un escrito por un escribano con 3 o 4 testigos que decían que esa persona estaba ahí hace años y que de ahí se generaban los derechos posesorios. Entonces, sin lugar a dudas que fue y es muy irregular la situación de la ocupación de terrenos en la franja costera, y allí, hay que decirlo con todas las letras, la responsabilidad es de la policía departamental, que tiene que ver con el control de las construcciones en terrenos que no corresponde construir. Cuando habla de policía departamental, ¿de quién habla? Y inspectores departamentales que controlen lo que es las construcciones. Habla de la los intendencia. Permisos de construcción. Habla de la intendencia. De la intendencia. Porque muchas veces los propios ediles de Frente Amplio, cuando presentábamos este tema en la Junta Departamental, o incluso en la Comisión de Descentralización que lo trabajamos, antes de la Comisión Investigadora y de la Preinvestigadora, se nos decía que bueno, que esto ya estaba en la justicia, que era un tema que era judicial. No.
No, el tema de los derechos posesorios y de que hayan terrenos que la gente ya sabía qué terrenos se podían ocupar y esos terrenos se ocupaban. Ya era, como decían los propios vecinos que recibimos de la asociación de Jaureguiberri, de vecinos que nos decían que había una asociación para delinquir. Porque cuando vos ves... ¿Y esta es la primera denuncia por el tema? No, hubieron varias denuncias de los vecinos. Ah, bueno, pero entonces sí habían denuncias. Varias denuncias y lo que se hizo fue agregar pruebas a estas denuncias. Agregar pruebas a este caso. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, yo no conozco las pruebas que presentó el intendente. Lo que se comentó y fue público fue que se agregaron pruebas al tema de las ocupaciones de terreno que estaba en la justicia y que se sumaron. Ahora, ¿por qué no se permitió que la comisión investigadora que trabajó 3 temas no pudiera trabajar un tema más? Y tengo que decir que hay 2 temas que no se trataron porque después el Frente Amplio en último momento decidió unilateralmente no tratar en la comisión investigadora el año pasado el tema de la faltante de alimentos en el municipio de La Floresta proveniente del MIDE a través de Uruguay Adelante y el tema de los terrenos, esto también no se quiso trabajar. Ahora, no se quiso trabajar en su momento y ahora presentan nuevas pruebas. Es llamativo, pero bueno, ojalá que esto sirva para que este tema de la ocupación de terreno que tiene tan preocupados los vecinos allí en la zona, que nos siguen mandando 2 por 3 fotos de una ocupación de terreno, nos mandan para que nosotros veamos que se sigue sucediendo esto. Y son, a ver, porque hay que tener bien claro y la gente tiene que tener claro. Acá no hay gente que necesita dónde vivir, no tiene dónde vivir y va a ocupar un terreno para poderse hacerse ahí un ranchito y vivir. No. Acá lo que se está haciendo es ocupar terrenos, conseguir los derechos posesorios y vender ese terreno con derechos posesorios a personas que después se hacen brutas casas en esos terrenos y que son terrenos cerca del mar. Y estamos hablando de las famosas ocupaciones VIP. No son ocupaciones de gente que necesite una vivienda. Que quede claro eso, porque incluso las explicaciones que nos dieron algunos ediles en la comisión de descentralización, cuando recibimos a los vecinos de Jaureguiberri que presentaron este tema y los recibimos, era eso, que no, es capaz que hay gente que necesita y que tenemos que darle una mano a la gente que necesita una casa. No. Acá son ocupaciones, las famosas ocupaciones VIP. Se consiguen los derechos posesorios y después esos derechos posesorios se venden, entre al Mercado Libre y busque terrenos Jaureguiberri. Y fíjese, es muy fácil. Es momento, está bien, ¿no? Hoy estamos discutiendo una causa que no es nueva o un caso que tiene larga data, pero se lo planteo como ciudadano, pero fundamentalmente como legislador departamental. ¿No es momento de justamente normatizar y legislar en torno a este tema? Digo porque hablamos ahora de Jaureguiberri, pero esto ha pasado a lo largo y ancho de los 60 kilómetros de costa de Canelones, con mayor o menor tenor, pero ha sucedido y está sucediendo. ¿No hay que legislar? Bueno, nosotros tuvimos una reunión hace pocos días con el diputado Alfonso Lerete, que nos consiguió una reunión para hablar y otros temas en Maldonado con el intendente Antía, para que él nos explicara de primera mano cómo se había trabajado en Maldonado, que en Maldonado no hay más ocupaciones, no se ocupa más terreno, se terminó Recreo. ¿Cómo se hizo? Bueno, no se permiten más los derechos posesorios en zona costera. Se terminaron los derechos posesorios. Y hay una cuadrilla de inspectores continuamente recorriendo la costa, viendo dónde hay construcciones nuevas, y viendo esas construcciones nuevas si tienen permiso, y viendo si esas construcciones nuevas están en un terreno en ley o un terreno que no está en ley. Entonces, si uno quiere solucionar este tema, se puede hacer. El tema es tener voluntad. Yo creo que acá, lamentablemente, hay un tema, si se quiere, hasta ideológico, que ha generado que en Canelones no haya voluntad de solucionar este tema de las ocupaciones ilegales y ni hablar de los asentamientos. Porque si hay departamentos como Maldonado, que nos comentaba Antía, que están logrando erradicar los asentamientos, colocándolos en otros lugares, en otros barrios, se está haciendo un sistema que nos gustó mucho y nos llamó mucho la atención y que es algo que está llevando adelante Maldonado, es agarrar tierras municipales, fraccionarlas y vendérsela a precios muy económicos y en muchas cuotas a estas personas que no tienen dónde vivir. Y después se le da una especie de kit de construcción con materiales de construcción para que ellos mismos se hagan la casa. Y se están generando barrios, pero planificados,
no barrio a que cada uno se hace la casa donde quiere, como está pasando y hace ya muchos años en Canelones con el tema de los asentamientos. Por eso también va en dirección a lo que el gobierno nacional está haciendo con el plan de erradicación de asentamientos, donde ya se está trabajando en construir viviendas y darle una vivienda digna a las personas que viven en asentamientos. Pero son temas que van de la mano uno con otro. Igual es muy distinto lo que usted me dice que sucede en Jauregui Berry, de una ocupación en el lado sur y VIP a una ocupación generando un asentamiento y en el lado norte, ¿no? Totalmente, son cosas diferentes. Convengamos que hay una enorme diferencia. Por eso lo explicaba ahora, son cosas diferentes. Una cosa es una edificación de una casa de 2 pisos con ladrillo a la vista en la costa, en un terreno con derecho posesorio, o casualidad. Y otra cosa es una ocupación de un terreno para una familia que necesita. Pero el turismo necesita que haya planes concretos en cuanto a la urbanización en toda la zona costera. Si no, es un caos. Yo creo que lo que está pasando en Canelones es que hay un caos. Porque esto de que norte o sur es zona costera, es zona turística y yo creo que tenemos que defender el turismo, que es uno de los mayores ingresos que tiene el país, incluso en Canelones. Tenemos 60 kilómetros de costa, 30 balnearios. Y no estamos, me parece, trabajando con un plan de expansión en lo que tiene que ver en lo urbano, en esas zonas, por lo menos que sea trabajado, controlado, meditado. No lo vemos. Tamborini, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. El agradecimiento también para ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.